Todas las filtraciones, rumores, noticias apuntan a que iOS 27 sería una versión de mucha optimización, pero aparte de optimización e inteligencia artificial también llegarían otras novedades y esperemos que iOS vuelva a ser el sistema con buen funcionamiento que era en el pasado después de la salida de Tim Cook. Y es que todo lo que hemos visto de filtraciones de funciones ahora son que si Visual Intelligence ahora va a poder agregar números, que si va a poder crear invitaciones y meterlas a Zeus Widget como pases, que si automatización de pestañas y grupos de pestañas en Safari para que se nombren cosas de inteligencia artificial y poco más, porque se supone que va a ser una versión de precisamente optimización e inteligencia artificial. Una versión entre comillas descafeinada para personas que tengan un iPhone 14 Pro e inferior, porque no deberían de ver ninguna de las novedades de Apple Intelligence ni de cosas similares, porque sí, iOS como tal se está enfocando ya en IA porque tienen un retraso de 2 años por culpa de la gestión de Tim Cook y los ejecutivos de la IA de Apple, que fue un fracaso, y se están enfocando en la optimización porque saben que hay dispositivos antiguos que deberían funcionar bien y que están funcionando perversamente mal, por lo que nos encontramos que con iOS 27 deberíamos de esperar algo así como lo que fue en su época iOS 12, que fue una versión de optimización, rendimiento y estabilidad, y volver a tener un sistema que no tenga errores por todo, porque recordemos que hubo una época en la que iOS era casi perfecto, que no tenía problemas serios, que no había muchos errores y que esas cosas funcionaban cuando debían de funcionar. No es lo que tenemos en los últimos 5 o 6 años, que cada vez el sistema operativo funciona peor, y desde iOS 15 es problema tras problema acumulativo, y todo esto sumado al final del día hace que se sienta que el sistema operativo de iPhone funciona peor, cuando no debería ser así, porque cada año tenemos chips más potentes, mayor velocidad, mayor rendimiento. Y sí, está bien que iOS se vuelva un sistema más complejo, pero de 2007, desde el inicio del iPhone, el primer iPhone OS 1, hasta 2012, que fue cuando Tim Cook ya empezó a meter mano, no habían problemas ni cosas raras. Pero después de iOS 7, que podemos decir que fue el primer gran lanzamiento de la era Tim Cook y donde vimos que metió esa mano, empezamos a ver que versión tras versión iban apareciendo problemas, iban apareciendo errores, se empezó a volver lo que tenemos de hoy en día, que hoy encontramos partes muy bonitas de Liquid Glass, pero cosas que siguen estando igual desde hace 10 años. Y eso, en resumidas cuentas, que nos dice que muy bonito, Tim Cook convirtió a Apple en una máquina de escupir billetes, pero no solo en innovación castigó esto, sino que también en la calidad de sus sistemas operativos, porque Apple era reconocida porque era un sistema operativo muy estable. De hoy en día nos encontramos con que Apple es reconocida porque tiene problemas con iOS, tiene un hardware excelente, muy bueno, pero no tiene un sistema operativo que funcione igual de bien. Y ojo, no es que estén malos, no es que sean perversos, pero son sistemas que sí tienen errores que se pueden solucionar, y esperemos con iOS 27 sea el regreso a la época donde no teníamos errores en iOS, donde todo funcionaba bien y donde no había que intentar las cosas 3000 veces para que funcionara. Y en resumidas cuentas, iOS 27, una versión de netamente optimización que puede que elimine algunos iPhones, eso es tema de otro video que ya debieron de haber visto. Y en resumidas cuentas, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.